Bueno, Noemí, vos tenías una pregunta que estabas Sí, desarrollando. Bueno, a ver. sí, porque por lo que yo anoté acá que vos dijiste que el alma era el espíritu, lo que ellos entendían. No, a ver. En este caso, el alma sería el nefesh, ¿eh? Y el espíritu, que está escrito con mayúsculas, el primero, vendría a ser la parte más alta del nefesh. Eh, Acá tenemos, ahí es donde nosotros nos podemos hacer lío, ¿no? Espíritu, nefesh, que tiene que ver con la vitalidad, con lo que hace mover a la persona, ¿sí? Es como dos partes de un mismo espíritu. La parte alta, la que ellos tienen por identidad, porque el hombre es un ser creado, acuérdense, eh, eh, a la imagen de Dios, ahí está el espíritu, y el nefesh tiene que ver con las características propias de la persona, o sea, esas características distintivas de tu carácter, de tus emociones, de tu forma de ser, pero a la vez, por eso yo le decía, en español, en castellano, no tenemos la traducción exacta. Yo después le voy a mandar, ¿sí?, de un diccionario teológico, toda la explicación de Nefesh. Y ustedes se van a dar cuenta de que tiene tanto alcance que para eso nosotros, para nuestras preguntas, nos cuesta sintetizar. Pero nosotros podríamos decir realmente que para el hebreo, tanto como el espíritu, el nefesh y la carne, son parte de una misma cosa. Ninguno es independiente al otro. Las tres cosas juntas tienen que estar para que exista una persona. Por eso, nosotros estamos tratando de hacer como los griegos, que no son los hebreos, estamos tratando de dividir a la persona y no, es un todo. Lo que pasa que nosotros lo que vamos a entender por esto es el tema, ¿sí?, de la integralidad, ¿sí? El hombre es un ser entero. El cuerpo no es malo ni bueno, el alma no es mala, es más, a veces habla así del alma como algo que lleva a pecar. No sé, ¿alguien está hablando? ¿Alguien estaba diciendo algo? Ah, escuchó voces, perdón, escuché voces de fondo y creí que alguien me quería preguntar algo. Entonces, nos usamos esta palabra, este nefesh, que es el aliento de vida, que en realidad nunca varía de qué, de lo más importante, que el hombre es un ser creado por Dios, es tanto hombre porque Dios lo forma, Dios le da vida y Dios le da propósito, ¿sí? Y Dios, ¿sí?, lo confronta siempre con su mismo persona, con su alma en el sentido espíritu. Por eso a veces nosotros vemos las traducciones, cuando vamos a ver la Biblia, encontramos la palabra alma. Bueno, o a veces encontramos la palabra aliento. Estas dos palabras se colocan en el lugar de nefesh, pero ninguna de las dos alcanzan, ni juntas alcanzan a que nosotros comprendamos esta idea nefesh. Nos podemos acercar. Nuestra responsabilidad es acercarnos a entender lo más que podamos. Pero lo que sí tenemos que entender que el hombre no está preguntando. Yo tenía una persona una vez que decía, y si mi espíritu se va con Dios, mi alma dónde va. Yo, ¿cómo mi alma dónde va? Claro, estaba utilizando un versículo del Antiguo Testamento y lo estaba leyendo mal, porque lo estaba leyendo con una mentalidad nuestra. Y nosotros el Antiguo Testamento tenemos que tratar de acercarnos lo más que podamos a la mentalidad. Entonces, cuando vemos el hombre, tenemos que entender que cuando la persona muere, para todas las personas, no es que ese alma quede errante o dando vuelta, no, a veces habla de ese lugar que ellos no entienden tampoco, porque nadie volvió de la muerte para contar esto.
en el sentido de que de no estar como era el ruego, ¿no? El alma en el Seol, en el sentido de que Dios lo rescate. Entonces, lo que nosotros tenemos que siempre entender es lo siguiente, que el hombre es creación de Dios. Y para el hebreo, el hombre era creación de Dios. No era igual a Dios, porque era polvo, pero a la vez había sido hecho por Dios a su imagen y semejanza. Entonces también era espíritu, era alma viviente y a la vez compartía con lo creado la, la corporidad que era la carne que dice en la Biblia, ¿no? Entonces, eh, hay, acá les voy a leer, a ver dónde está, acá, en la página 123, si quieren anotar, ya al final de la explicación, les voy a leer del autor claramente esto. Él dice, el hombre pues era creación de Dios. Aquel no era igual que Dios, puesto que había sido hecho por Dios. Sin embargo, a la vez, el hombre no era simplemente un animal más desarrollado. Se relaciona con los animales en virtud de su carne y su nefesh, porque fíjense que acá su nefesh habla del aliento de vida, de la vitalidad, no habla del alma humana solamente, ¿entienden? Por eso el término nefesh no lo podemos equiparar a la palabra neuma del Nuevo Testamento, no es lo mismo. Entonces, por ahí queremos sintetizar y sintetizamos mal y creamos después un problema. Y acá el autor termina diciendo, ¿sí? Que pero su espíritu hacía que el hombre fuese distinto. Aunque hecho de la tierra, su espíritu lo calificaba para compañerismo con Dios, ¿sí? Entonces, acá tenemos las tres cosas, la integralidad, ¿no? Hombre como polvo, ser creado de la tierra, nada espectacular. Como carne, por ser vivo, pero como alma y alma viviente para comunicarse con Dios. Y esto lo vamos a seguir trabajando. Vamos a avanzar y después vamos a volver cualquier cosa a esto. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Me levantan el dedito? Cualquier cosa. Bien, ahí está. Me siguen hasta acá. Entonces, el hombre entonces tuvo que comprender quién era él como ser viviente, ¿no? Y esto vamos a hablar ahora y fíjense que acá vamos a ver sobre la autocomprensión del hombre. Entonces el hombre, sí, en este concepto amplio que a veces a nosotros nos cuesta entender, eh, podemos ver que ellos describían, usaban muchas veces partes del cuerpo. Por ejemplo, eh, en la palabra primera, la primera que vamos a ver es el tema del corazón. Ustedes saben que para el ser, el griego, el ser humano del Antiguo Testamento, el que nosotros estudiamos, el hombre es más que las partes del cuerpo, o sea, es más que una cabeza, que un tronco, que brazos, que piernas, es el hombre tiene un corazón que lo dirige. Y ese corazón no es el corazón que nosotros también utilizamos y divorciamos como la parte de los sentimientos y la mente, solíamos hacer esa división y la mente es la razón, no. El corazón para en el Antiguo Testamento, es el centro de voluntad de la persona. Entonces, el corazón en el Antiguo Testamento, cuando habla del corazón, y me acuerdo del versículo bíblico y la pregunta que dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar su corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Perdónenme, con guardar su corazón. ¿Y qué es guardar su corazón? Es entender que él tiene que ver por su voluntad, por lo que él quiere. Y ese corazón implica voluntad
implica mente, implica propósito. Fíjense, otra vez, una palabra corazón, todo lo que encierra. El corazón es la fuerza del hombre, es su conciencia. La conciencia no siempre es buena, o sea, mucha gente hace cosas por conciencia y su conciencia hacen bacanas, o sea, la conciencia no es sinónimo de bondad ni de verdad. Conciencia es un auto percibimiento de uno mismo, de lo que le parece que debe o no hacer, de lo que está bien o mal para uno. Y a veces lo que está bien para uno no está bien para otro. Entonces la conciencia, ¿no? No siempre el que actúa a conciencia actúa bien. Uno a veces le dice a los alumnos, a ver, actuemos a conciencia. ¿Quién fue el que? Bueno, y no siempre la conciencia, o vieron esa idea griega de lo bueno y lo malo en tu mente, que no tiene que ver con la Biblia. Bueno, eso también es heredado. Entonces, el hombre entiende, ¿sí? Y va a hablar muchas veces acerca del corazón, y no es solamente emociones, sino que tiene que ver también con el pensamiento, tiene que ver con el sentimiento, ¿sí? No es solamente algo, sino que también es voluntad, mente y propósito. Entonces el hombre entiende que en sí mismo él tiene una voluntad que lo lleva a hacer cosas, una voluntad propia que lo guía, una conciencia que le hace ver las cosas de cierta manera. Entonces, eh, no vamos a encontrar un vocablo para la palabra cerebro, ¿sí? Va a aparecer, sí, alguna frase, pero para ellos el cerebro era el corazón. Cuando uno decimos usa el cerebro, ellos dirían, bueno, usa el corazón, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el corazón es visto así. Y podríamos buscar algunos versículos que nos ayuden en esto. Por ejemplo, yo les voy a pedir a ver que busquen Jueces 9:3, uno que busque Jueces 9:3 y otro que busque Primera Samuel 14:7. Y yo le voy a leer Éxodo 7:13. Por ejemplo, cuando el pueblo estaba esperando para salir de Egipto, dice la palabra, Éxodo 7:13, el corazón del faraón se endureció. ¿Y qué indicaba con esto? Indicaba que él tenía un propósito. ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su voluntad? No me voy a quedar sin este pueblo, no los voy a dejar irse. ¿Quién encontró Jueces 9:3? ¿Se lo leo? Sí, Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. fíjense, el corazón de ellos se inclinó. Entonces, acá vemos una decisión, un pensamiento entre ellos y un acuerdo. Entonces, el corazón de ellos. Corazón entonces en la Biblia nos marca en el Antiguo Testamento y lo va a reforzar en el Nuevo, porque en el Nuevo cuando dice eh, el tema de que una persona declare crea en su corazón que Jesús es Dios, y por eso la oración que nosotros invitalo a tu corazón, a veces no entendemos que estamos usando este corazón como diciendo, invitalo al Señor Jesús a hacer tu voluntad, a hacer tu mente, a ser el centro de tu pensamiento y sentimientos, hacer de Jesús tu propósito personal. Entonces, a veces cuando nosotros decimos a la persona, invítalo a tu corazón, la gente o piensa en el órgano físico, como le pasa a algunos niños, que los niños, como ustedes saben, nosotros le enseñamos eso y el niño cree que el Señor Jesús está metidito acá,
del lado izquierdo, le enseñamos, y ellos creen que está ahí, y lo puedo ver, a veces te dicen, y yo lo puedo ver a Jesús. ¿Por qué? Porque no tienen un pensamiento, por así decirlo, abstracto, los chicos son concretos. Esto lo vemos mucho en educación siempre, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos a una persona que es importante, que invita a Jesús a su corazón, le estamos diciendo, invítalo a que sea el que mueva tu voluntad, invítalo a que sea su propósito personal en vos. Entonces, ¿alguien más tiene primera Samuel? Me quedó para leer 14:7. Sí, yo, Sí, 14:7. sí. 14:7 dice, y tu paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Fíjense, acá está hablando también de un sirviente, ¿sí? Que es capaz de su corazón alinearlo al de su Señor, en el sentido de hacer lo mismo, de enfrentar lo mismo. Entonces, eh, aunque nosotros a veces queremos describir, decimos en la Biblia, el corazón es como la mente, es más que la mente, es la voluntad, es el pensamiento, es el propósito, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar viendo todo esto siempre que leamos y lo tenemos que tener en cuenta. También vamos a encontrar otro que hablábamos antes con el tema que se relaciona, ¿sí? Otro término que se relaciona con el hombre como carne que dijimos antes, que es el tema de la sangre, ¿sí? En el Antiguo Testamento, el vocablo de sangre y la autoconciencia de los hebreos sobre sangre tiene que ver con la vida, ¿sí? Y también a veces simboliza la muerte. ¿Por qué? Porque cuando encontramos textos, por ejemplo, eh, Génesis 9:4, ¿sí? Levíticos 17:11, Deuteronomios 12:23, todos esos versículos hablan acerca, ¿sí? De costumbres que Dios les está señalando al pueblo, a su pueblo, en el sentido de no comer. Nosotros hoy quizás le explicamos a las personas el hecho de que, bueno, que realmente cuando vos no tenés ciertas pautas higiénicas, siempre es mejor cocinar a lo máximo algo para evitar cualquier contaminación. Entonces, nosotros vamos a encontrar un montón de cosas, pero en la Biblia la sangre era sinónimo de vida, como también de muerte, porque muchas veces vamos a encontrar eh, textos de llenó sus manos de sangre, refiriéndose, también se usa hoy, fíjense que esas palabras, su mano está manchada de sangre. ¿De qué está hablando? De una persona, ¿sí? Que mató a otra o que mandó a matar a otra. Entonces vemos, ¿sí? Que la sangre, y esto va a señalar también, cuando decimos Jesús derramó su sangre por nosotros, también estamos diciendo Jesús entregó su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre, aparte de ser voluntad, también es vida, y la vida para él tiene que ver con la sangre. Entonces, cuando leemos textos en el Antiguo Testamento que hablan de la sangre, nosotros tenemos que saber que estamos leyendo, ¿sí? Que sangre está utilizado como un sinónimo de vida, ¿sí? Y en torno a eso es sagrado. ¿Por qué es sagrado? Porque ¿quién es el que da la vida y quién es la que la quita? Y eso lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. Es Dios. Entonces, por eso el tema de la sangre es un tema sagrado, es un tema de cuidado, es un tema de llevar, no es por así decirlo, una obsesión, sino más que nada tiene que, eh, tiene que ver con lo que Dios quiere. Quizás el hombre puede quitar
la vida, pero en el Antiguo Testamento lo que siempre vemos es que nadie puede hacer nada si Dios no lo permite, ¿sí? El libro de Job, ¿sí? Todo lo que le pasa a Job, está bien, Satanás hace todo esto, pero ¿quién le permite? Lo vemos a un Satanás pidiéndole permiso al diablo para zarandear a Job, y Dios le da el permiso. Entonces yo lo puedo entender como una historia, muchos lo entienden como algo real, otros lo entienden como un relato para enseñar algo, ¿sí? Porque hay algunos eruditos que nos van a decir que Job no existió, pero otros creemos que sí existió, ¿sí? Pero en eso no está la discusión acá, ni la llamada atención. La atención es que eh, nadie puede dar vida sino solamente el Señor, solamente Dios. Entonces, nosotros siempre que vemos hablar de sangre en la vida, en la Biblia hablamos de vida, ¿sí? Y la vida es sagrada porque proviene de Dios. Otra de las cosas que vamos a ver, otros términos que acá tienen que ver, sí, más con las emociones, es el tema de las entrañas, ¿sí? Que nosotros a veces decimos, bueno, fíjense que hay una vuelta sobre estos temas, ¿no? Las emociones, ¿no? Habla de las vísceras, del sentimiento visceral. Entonces, yo antes les hablé justo de Job, recordando Job, y hay un pasaje, ¿sí? Que habla, ¿no? Como que las entrañas es la sede de las emociones, ¿sí? Eh, a veces tenemos frases como, y se estremecieron sus entrañas, como nosotros llamaríamos a eso corazón, nosotros hoy, pero sabemos que para ellos corazón es otra cosa, es voluntad, es mente. Entraña tiene que ver con las emociones, así, las emociones, los sentimientos viscerales, decimos, ¿no? Por ejemplo, eh, hay traducciones que a veces no aparecen, pero bueno, por ejemplo, Job, en el 27 del capítulo 19, cuando habla así de este momento de esperanza y confianza en Dios, aunque no entendía lo que había pasado, él dice, mis riñones desfallecen dentro de mí. Y si uno piensa en el lugar donde están los riñones, y sabemos lo que es un dolor de ese estilo, recién la hermana, una de las hermanas, fuera de la grabación nos contaba que está con dolores en la espalda. Las emociones en el Antiguo Testamento van a ser retratadas también utilizando las entrañas, ¿sí? Para describir eso, ¿sí? Sentimientos, eh, algo que está sucediendo. También encontramos otros, como puse ahí, como cuando hablas acerca del brazo, ¿no? De los lomos, fíjense que son parte del cuerpo que tienen que ver, por ejemplo, cuando dice siéntate a mi diestra, es un lugar de poder, la diestra, ¿sí? Entonces, todo lo que es con brazo, cuando habla el Señor te protegerá con su brazo, está hablando del poder, de la fuerza, ¿sí? Así como cuando habla del pie, a veces se usa mucho para hablar como una persona subyuga a otra. Y así podemos encontrar varias, ¿no? Otros, etcétera, puse, porque como les dije antes, esto es muy amplio y no nos va a alcanzar toda la clase para estar. Pero bueno, el hombre entiende como individuo que es creación de Dios, va comprendiendo sobre su propia identidad y también un hecho inevitable es el tema de la muerte. Y de la muerte, como nosotros dijimos antes, ya al comienzo está en el relato, ¿sí? De creación, cuando Dios le dice que no tomen del árbol del bien y del mal porque van a morir, y la serpiente se intercepta a Eva y le dice, no van a morir, sino que sus ojos serán abiertos. Y bueno, desde ahí empieza el tema
y entra la muerte realmente, entra la muerte con el pecado y como yo les dije antes, no hay un concepto, por así decirlo, en el Antiguo Testamento general en torno de la vida a la muerte. Tenemos algunas cosas que podemos entender, pero bueno, en realidad siempre se habla de esto y también es un tema de discusión, fíjense que era un gran tema de discusión en el Nuevo Testamento con el tema de los fariseos y los saduceos que tenían una posición totalmente opuesta de la vida después de la muerte. Entonces algunos tomaron el desarrollo posterior de la muerte, ¿sí? Porque como pusimos antes, ellos lo toman como algo parte de la vida, como algo inevitable, pero también, ¿sí? La idea, ¿sí? De la muerte eh, es algo también como misterioso. Entonces hay una actitud extraña. Vamos a ver los lugares, ¿sí? Descender mi espíritu en el Seol. Como un lugar donde están los muertos, la tumba, ¿sí? Un lugar donde el cuerpo vuelve polvo, todo eso, y después vamos a ver ya tardíamente un tema que tiene que ver, ¿sí? De la muerte que se empieza a ligar con una esperanza futura y empieza a entrar la idea, ¿sí? De la resurrección. Pero ¿qué pasa? En el Antiguo Testamento no tiene que ver cómo, no tiene una reflexión filosófica. Ellos en torno a la muerte era algo inevitable. ¿Sí? Muerte, tenemos esa, es un hecho de la vida, la muerte, y ya sea al final del periodo testamentario del Antiguo Testamento, vamos a ver que Israel empieza así a preguntarse si no hay algo más o mejor más allá de la vida y cuestionar cosas, actitudes que ellos tenían que ya no los satisfacía, ¿no? Como siempre, uno empieza a indagar cuando tiene un tema que le preocupa, ¿no? Entonces, nosotros siempre nos acercamos porque siempre hay como una búsqueda sobre ciertos temas según tu necesidad, según tu preocupación, y eso es normal. Entonces, el hombre, ¿sí? Entiende la muerte como un fin de la vida, algo que todos van a pasar, todos van a morir, todos van a morir. Y vamos a seguir avanzando un poquito. Vamos con el otro punto que habíamos dicho antes, que es el hombre como integrante de una comunidad. ¿Algún comentario de lo visto ahora? Seguimos entonces. El hombre como integrante de una comunidad. Esto es muy importante de ver y que nos puede chocar a nosotros o no llegarlo a entender. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento pertenecemos claramente a una sociedad de individuos. Somos muy nosotros, cada uno, el ser único, individual, ¿no? Nuestra sociedad hoy pone énfasis en el hombre como ser individual. Entonces es como que está sobrevalorado, ¿sí? La individualidad está sobrevalorado, ¿sí? El poder de la propia identidad por sobre el resto. No obstante, acá en el Antiguo Testamento es diferente, aunque el hombre era un ser, el ser humano, cada ser humano es un individuo, hay una conciencia grupal, ¿sí? El hombre se ve como integrante de una comunidad. Entonces, el hombre es parte de un grupo mayor, un grupo como una familia, un grupo como una tribu, como una nación,
¿sí? Es parte de un grupo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al ser parte de un grupo, lo que haga va a tener impacto. ¿Impacto qué? En los demás. Entonces aparece esa idea de la responsabilidad colectiva y que vamos a ver en las historias de la Biblia, en los relatos, la influencia, ¿sí? Cómo el pecado de uno pasaba a los otros. ¿Sí? Fíjense que esta responsabilidad colectiva, esto como dijimos, la culpa también colectiva como fallo, ¿no? Y recordamos historias, por ejemplo, la historia de Acán, ¿se acuerdan cuando ellos van, atacan y le dicen que no tome nada del botín, no tome nada, sino que quemen todo? Y Acán, ¿qué hace? Acán trae cosas y la entierra en su casa. ¿Qué pasa? Bueno, a Israel después le va mal. Entonces, ¿qué pasa? Realmente después Dios muestra dónde está el pecado y cuando Acán paga con su vida, no paga solamente con su vida su pecado, sino que toda su familia también es responsable de su familia y todas sus pertenencias, ¿sí? Recibe su castigo y el fallo, ¿sí? De su culpa. Entonces, hay algo en la Biblia importante que es fundamental para la idea del hebreo. ¿Qué es esto? ¿Sí? La responsabilidad colectiva, para bien y para mal. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que esto después, este sentido de colectividad, se va a relacionar específicamente en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y Jesús habla acerca de esto, pero también va a hablar, ¿sí? Y esto también va a estar desarrollado en el Antiguo Testamento, ya hacia el final, sobre la responsabilidad individual también, ¿no? Esto lo vamos a ver. Entonces, nosotros vamos a ver que el ser humano entiende que está relacionado, es uno con el pueblo, con los otros seres humanos, pero también es uno con la creación, es parte. Entonces, entiende que hay una interrelación, ¿sí? Una interrelación de él con el resto. Es integrante de una comunidad y como ser es tanto colectivo como individual. Es él con sus características, con su vida, ¿sí? Con su espíritu, con su nefesh, con su carne, por así decirlo, pero es parte de un grupo mayor. Entonces, nosotros vamos a estar viendo esto que se va a desarrollar en el Antiguo Testamento y a la vez, ¿sí? El Señor va a poner, y lo vamos a ver en Ezequiel, ese tema, lo paso por arriba, después ustedes busquen, chequen en el libro los textos bíblicos, reléanlo, por favor, no se queden solamente con la clase, porque si no, no van a poder cerrar ideas, que el Señor dice en Ezequiel 18, del 1 al 4, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Jehová hablándole a Ezequiel, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Fíjense que a Jesús que le preguntaban, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? La idea es subyacente, es la idea hebrea. Entonces sigue diciendo el pasaje, porque dije que vamos a leer del 1 al 4, dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, acá está esta palabra, el alma, imagínense qué palabra es,
Bueno, sí, esa. El alma que pecare, esa morirá. Está hablando también el Señor de una culpa que va a recaer sobre el culpable y no sobre el grupo mayor. Fíjense que hay como una evolución. Pero ¿qué pasa? Lo que no podemos evitar de acá es entender que a veces el pecado de uno impacta al resto. Quizás no todos de la misma manera, pero el pecado de una persona afecta a los demás, sea cual fuera el pecado. Afecta a una pareja, afecta a hijos, afecta a una familia, afecta a la iglesia cuando hay algo, ¿sí? Entonces, nosotros, y eso tiene que ver con lo que vamos a seguir viendo, ahora ya queda poquito tiempo para después vamos a ir al otro, al tercer ítem para reunirnos, pero esto tiene que ver mucho con la visión del ser humano como ser creado, ¿sí? El ser ha sido creado no para estar solo, el hombre ha sido creado por Dios para tener primera relación con él y relación con los hombres. En esas dos dimensiones siempre vamos a encontrar toda la Biblia. El hombre ha sido un ser creado para relacionarse con Dios y para relacionarse con los hombres. Por eso, sí, hay una interrelación. Por eso es un ser colectivo e individual. Y ahora, sí, vamos a dejar un poquito y vamos a avanzar, porque la hora también está avanzada, y nos queda ver la imagen de Dios. Así que vamos a ir a la otra reunión. Los espero en el tercer encuentro. Bien, yo voy a esperar que termine esta reunión para que me quede guardada, Cari. Bien, pero podés dejar de grabarlo ahora.